Pillan a Franco Colapinto en Maldivas, CEO Christine GZ. Quédate hasta el final, solo si quieres saber lo que hablaron entre ellos. No van a creer la información que acaba de llegarnos, y cuando decimos que no van a creerlo, lo decimos en serio. Justo cuando pensábamos que ya nada podía sorprendernos, ¡boom!, nos cae una bomba informativa directamente desde las Maldivas. Pero esta vez, no se trata de un rumor, ni de una especulación sin fundamento. No. Esta vez tenemos una fuente de primera mano, un testigo presencial que vio con sus propios ojos lo que podría convertirse en la noticia más comentada del año en el mundo del automovilismo. Y cuando decimos comentada, nos quedamos cortos. Porque esto no se trata de una simple coincidencia, ni de un cruce casual de dos figuras reconocidas del automovilismo en un destino turístico. No. Esto fue mucho más que eso. Para ponernos en contexto, imaginen la escena: una isla paradisíaca, arena blanca que se siente como polvo de talco bajo los pies, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla y un cielo que parece pintado a mano con tonos de azul y naranja al atardecer. El tipo de lugar que uno elige para desconectarse del mundo, pero también para conectar con alguien especial. En medio de este escenario de ensueño, aparece nuestro testigo, uno de esos seguidores fieles que nunca pierde la oportunidad de captar hasta el más mínimo detalle. Se encontraba disfrutando de una tarde tranquila, con su bebida en la mano y el mar de fondo, cuando, de repente, dos figuras llamaron su atención. No era para menos. Su instinto de reportero aficionado se activó de inmediato. Esas dos personas se ven familiares, pensó. Y no estaba equivocado. No tardó mucho en reconocerlos. Eran ellos. Franco Colapinto y Christine GZ, juntos, caminando uno al lado del otro, compartiendo risas y miradas que no dejaban lugar a dudas. Suscríbete si amas la parejita feliz que hacen. El primer pensamiento de nuestro testigo fue: no puede ser lo que estoy viendo. Pero la duda le duró menos que un parpadeo. A medida que los observaba, cada detalle confirmaba lo que su mente ya había procesado. No se trataba de dos colegas que coincidieron por casualidad en el mismo resort. No se trataba de una reunión de negocios ni de una coincidencia de esas que el destino suele poner en bandeja. No. Lo que estaba ocurriendo era algo más cercano a la magia del romance, y él, nuestro querido seguidor, fue el testigo privilegiado de todo lo que sucedió a partir de ese momento. Pero aquí viene lo mejor: no solo los vio caminar juntos por la playa, sino que se convirtió en un observador silencioso de una serie de momentos que, si se hubieran grabado, podrían pasar directamente a la gran pantalla como la escena de una película romántica. Primero, hablemos de los gestos. Porque cuando se trata de amor o de una relación especial, el cuerpo siempre habla más alto que las palabras. Y, en este caso, los gestos lo dijeron todo. Franco y Christine no solo caminaban juntos, sino que lo hacían con esa sincronía natural que solo tienen las parejas que están en sintonía. No había prisa en sus pasos, sino calma, como si el tiempo no existiera para ellos. De vez en cuando, se detenían a observar el horizonte, pero lo más llamativo era la forma en que se miraban el uno al otro. No eran miradas rápidas ni fugaces. Eran miradas prolongadas, de esas que se sienten en el pecho. Nuestro testigo describe esas miradas como miradas que hablan por sí solas. Y no exagera. Cualquier persona que haya vivido una experiencia parecida sabe que ese tipo de contacto visual no se da con cualquiera. Suscríbete solo si amas a Franco. Y por si esto fuera poco, las risas no faltaron. No una risa forzada ni esas carcajadas de cortesía que se dan entre conocidos. No. Aquí había risas genuinas, de esas que surgen cuando compartes un chiste interno o cuando alguien te dice algo que solo tú puedes entender. Risas que vienen desde el alma. Y si hay algo que delata la cercanía entre dos personas, son las risas compartidas. Pero eso no fue todo. Aquí viene el detalle que terminó de confirmar todo. Hubo contacto físico. Así es. Hubo roces, caricias accidentales y esos pequeños gestos que parecen casuales, pero que todo el mundo sabe que no lo son. Christine, en un momento determinado, se adelantó unos pasos, y Franco, con naturalidad, le tocó la parte baja de la espalda para indicarle una dirección. Un gesto breve, pero cargado de significado. Para cualquiera que sepa leer el lenguaje corporal, este tipo de interacción no es cualquier cosa. Pero la historia no termina ahí. La verdadera sorpresa vino por la noche. Nuestro seguidor, que ya estaba con el radar activado, decidió no perder de vista a la pareja, y vaya que fue una decisión acertada. Lo que vio lo dejó sin palabras. En uno de los restaurantes más exclusivos del resort, con un ambiente diseñado para el romance, Franco y Christine se sentaron juntos a cenar.
La mesa estaba adornada con velas encendidas que proyectaban sombras suaves sobre sus rostros. El restaurante, conocido por su privacidad, era el lugar perfecto para una cita íntima. Y allí estaban ellos, disfrutando de una cena que, según la descripción de nuestro testigo, parecía sacada de una postal. La música suave de fondo, el sonido de las olas en la distancia y la luz de las velas creaban la atmósfera perfecta para la intimidad. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que interactuaron durante la cena. No era la típica conversación de dos conocidos. No era un diálogo superficial ni una charla de cortesía. Al contrario, las risas seguían presentes, las miradas se cruzaban una y otra vez, y las pausas entre palabras eran largas, de esas que solo se producen cuando hay confianza absoluta entre dos personas. En un momento de la cena, Christine se inclinó ligeramente hacia adelante para decirle algo a Franco, pero lo hizo de una forma tan natural que parecía que todo el mundo a su alrededor había desaparecido. No hubo interrupciones, no hubo distracciones. Solo estaban ellos dos, como si el universo entero se hubiera detenido. Nuestro testigo, que se encontraba en una mesa cercana, captó cada uno de estos detalles. No quiso perder la oportunidad de presenciar todo con sus propios ojos. Sabía que estaba ante un momento especial, uno de esos que no se repiten. Observó cómo, en más de una ocasión, Franco se inclinaba hacia adelante para escuchar con atención lo que Christine decía. Y cuando Christine hablaba, Franco no solo la miraba, sino que la miraba con una concentración absoluta, como si sus palabras fueran las únicas que importaban en el mundo. No había teléfonos en la mesa, no había distracciones. Solo estaban ellos dos, en esa especie de burbuja invisible que se forma cuando dos personas están plenamente conectadas. Después de la cena, cuando cualquiera podría pensar que la velada había terminado, llegó el broche de oro. Decidieron salir del restaurante y caminar de nuevo por la playa, esta vez bajo la luz de la luna. Aquí es donde la historia se convierte en algo digno de novela. El mar reflejaba la luz plateada de la luna, las olas rompían suavemente, y ellos caminaban juntos, pero ahora mucho más cerca el uno del otro. Nuestro testigo, que ya había dejado de actuar como observador para convertirse en cronista de esta historia, describe la escena con una claridad que solo alguien que la vivió puede tener. Christine y Franco caminaron hasta la orilla, se detuvieron allí por varios minutos, y aunque las palabras de la conversación no pudieron escucharse, el lenguaje corporal lo decía todo. No se trataba de una simple charla nocturna. Era algo más. La forma en que se miraban, la cercanía de sus cuerpos y la tranquilidad con la que se movían revelaban que estaban viviendo un momento especial. No es difícil entender por qué esta historia ha causado tanto revuelo. No todos los días se descubre una posible relación entre dos figuras del automovilismo de este calibre. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada hasta el momento, las imágenes mentales que deja esta descripción son más que suficientes para que la imaginación del público vuele. Porque, al final, no se necesita una confirmación oficial para entender lo que está ocurriendo. Los gestos, las miradas y los pequeños detalles siempre cuentan la verdad. En esta ocasión, la verdad parece más clara que nunca. Lo que comenzó como unas vacaciones tranquilas para nuestro seguidor terminó convirtiéndose en la crónica de un romance inesperado. Un romance que ahora está en boca de todos y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Porque, cuando el amor se vive de forma natural, no hay forma de ocultarlo. Y esta vez, parece que ni siquiera la privacidad de las Maldivas pudo ocultarlo. La tarde fue solo la introducción, un prólogo necesario, pero la verdadera historia comienza cuando el sol se oculta y la noche se adueña del cielo. Porque cuando la oscuridad cae, las intenciones se vuelven más claras, los gestos más evidentes y las palabras adquieren otro significado. Y esa noche, según nuestro informante, no fue la excepción. Lo que parecía una jornada normal dio un giro inesperado que pocos habrían imaginado. Todo comenzó con una invitación que, de simple, no tenía nada. Esta no era una cita casual para tomar algo rápido. No. Fue una propuesta cargada de intención, un mensaje entre líneas que solo necesita ser leído una vez para entenderse a la perfección. Cena romántica. El lugar, elegido con precisión quirúrgica, no fue cualquier restaurante. Se trató de un sitio con vista directa al mar, donde las olas rompían suavemente contra las rocas, añadiendo el sonido perfecto al ambiente. La luz cálida de las velas danzaba sobre la mesa, proyectando sombras suaves en sus rostros, mientras la música de fondo susurraba melodías que parecían creadas para la ocasión. No se dejó nada al azar. Todo fue calculado, pero sin perder el toque de espontaneidad que hace que las cosas se sientan reales. Franco Colapinto no se anduvo con rodeos esta vez. Se sentó con la seguridad de quien sabe lo que quiere, y frente a él,
Christine GZ, esa mujer que no se deja impresionar fácilmente, pero que tampoco es ajena al poder de un buen gesto. Las miradas cruzadas hablaban más que las palabras, pero la conversación no se quedó atrás. Según nuestro informante, que hizo un esfuerzo titánico por captar cada detalle, los temas iniciales fueron, como era de esperar, la Fórmula 1. No faltaron las anécdotas sobre la pista, los comentarios sobre los próximos desafíos y, por supuesto, las pequeñas bromas que solo entienden quienes están en el mismo mundo. Pero algo cambió en el aire. La charla, que parecía rutinaria, dio un giro inesperado. De la competición pasaron a lo personal. Aquí fue donde las cosas se pusieron serias. De pronto, ya no eran dos figuras públicas hablando de trabajo. Ahora eran dos personas compartiendo detalles de sus vidas, de sus familias, de momentos importantes que no se revelan con cualquiera. Cuando las conversaciones llegan a este nivel, algo está pasando. No es simple cortesía ni casualidad. Es una conexión que se está formando, y los que saben leer entre líneas pueden notarlo a kilómetros. En este punto, nuestro informante no pudo captar cada palabra, pero sí notó los gestos. Risas que duraban más de la cuenta, miradas que se cruzaban y se sostenían unos segundos extra, y ese tipo de sonrisas que no se pueden fingir. No era una charla de colegas. Aquí había algo más, algo que no se dice, pero se siente. Y es que cuando dos personas conectan, no hace falta explicar nada. Simplemente sucede. Pero la verdadera sorpresa llegó al final de la cena, cuando el camarero se acercó con la cuenta. Aquí es donde la historia dio un giro inesperado, y donde los verdaderos caracteres de cada uno quedaron en evidencia. Cuando llegó la cuenta, Christine GZ hizo lo que pocas personas harían. Sin titubear, se inclinó ligeramente hacia adelante, sacó su cartera y dejó claro que quería pagar su parte. No lo hizo con timidez ni como una cortesía pasajera. Lo hizo con determinación. La intención era clara, igualdad. Pero lo que pasó después fue digno de una película. Franco Colapinto, con la calma de alguien que sabe perfectamente cómo manejar la situación, soltó una frase que no dejó lugar a dudas. Soy un caballero y quiero invitarte yo. No alzó la voz, no hizo alarde, simplemente lo dijo con esa serenidad que solo tienen los que están seguros de sí mismos. Con esa frase, cerró la discusión antes de que siquiera comenzara. No hubo posibilidad de réplica, ni debate, ni negociación. La sonrisa de Christine fue la confirmación de que había perdido esa pequeña batalla, pero no la guerra. Porque si alguien piensa que Christine GZ se iba a quedar de brazos cruzados, no conoce su estilo. Ella no es de las que aceptan sin más. Con una sonrisa que mezcla desafío y picardía, lanzó una propuesta que dejó a todos sin palabras. Está bien, pero entonces yo pago una botella de champán para que la lleven a la habitación. Pausa. Silencio. ¿Lo notaste? Ese tipo de frase no se dice por decir. No es casual ni inocente. Es una frase con peso, con una intención oculta que todos pueden entender. No hace falta ser un genio para leer entre líneas. Esos pequeños gestos, esas palabras, son las que revelan lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la respuesta de Franco no fue la típica broma, ni un comentario evasivo. No hubo risas nerviosas ni intentos de disimulo. Lo que hubo fue una aceptación tranquila, casi cómplice. Cuando una propuesta de ese calibre se pone sobre la mesa, hay dos opciones, rechazarla o aceptarla con estilo. Y Franco eligió la segunda. Porque, seamos sinceros, cuando alguien lanza una frase así, la noche está lejos de haber terminado. Los detalles de lo que ocurrió después son, lamentablemente, un misterio. Nuestro informante hizo todo lo posible por seguir la pista, pero llegó un momento en que la privacidad se convirtió en prioridad. Lo único que se sabe es que la botella de champán fue solicitada. El camarero, con la discreción de alguien que ya ha visto este tipo de situaciones antes, tomó nota y se marchó. Lo que pasó a partir de ahí es pura especulación, pero hay pistas que nos permiten imaginar el desenlace. Porque, seamos realistas, cuando una cena con vista al mar, una conversación personal y una botella de champán entran en juego, el destino está casi escrito. Los que estaban cerca notaron que, al salir del restaurante, la cercanía entre ambos era mucho más evidente que al principio. Ya no era la misma distancia prudente de dos personas que simplemente están conversando. Había una complicidad, una conexión palpable que no se puede ocultar. Las miradas se volvieron más frecuentes, los gestos más naturales. No hacían falta palabras. Los pasos que daban juntos parecían sincronizados, como si, de forma inconsciente, sus cuerpos se hubieran adaptado al ritmo del otro.
Porque cuando hay química, ni siquiera hace falta forzar nada. Todo fluye. La imagen final que nos dejó esta historia es la de dos personas saliendo de un restaurante con una botella de champán reservada para más tarde. Los que saben leer las señales no necesitan más detalles. Los gestos, las miradas, las sonrisas y las palabras que no se dicen a veces dicen mucho más que una confesión abierta. Las piezas encajan por sí solas. No hace falta conocer cada palabra de la conversación ni cada detalle de la noche. Los grandes momentos no siempre se explican con palabras. A veces, solo se sienten. ¿Y qué pasa con el día siguiente? Porque todos sabemos que una noche como esta no termina ahí. Aquí no estamos hablando de una cena cualquiera. No fue una comida rápida ni una reunión de trabajo. Esto fue otra cosa. Y cuando la historia continúa después de que el sol se oculta, es porque hay algo más grande ocurriendo. No se trata solo de compartir una mesa, se trata de compartir intenciones, de crear una atmósfera que no se disuelve al amanecer. Franco Colapinto y Christine GZ nos dieron una lección de sutileza, de cómo una cena puede convertirse en un escenario perfecto para algo mucho más interesante. Los detalles están ahí, en los gestos, en las miradas, en las palabras no dichas, en la botella de champán que se envía a la habitación. La verdadera historia no está en lo obvio, sino en lo que se sugiere. Y cuando se trata de sugerir, ellos se llevaron el premio. No se trata de confirmar, sino de dejar la duda en el aire. Y esa duda, esa intriga, es lo que hace que esta historia no termine aquí. Porque si algo nos ha enseñado la vida, es que las mejores historias no se cuentan de principio a fin. Se dejan abiertas. Se sugieren. Se intuyen. Y esta, sin duda, es una de ellas. El seguidor, que ya estaba en pleno modo agente encubierto, sabía que esta oportunidad no se repetiría. Con la astucia de quien ha perfeccionado el arte de pasar desapercibido, avanzó con pasos calculados, moviéndose como una sombra entre los pasillos del resort. Su objetivo era claro: observar cada detalle sin ser descubierto. Se posicionó en un lugar estratégico, lo suficientemente cerca para no perder de vista a los protagonistas, pero a una distancia prudente que garantizara su anonimato. Sabía que algo importante estaba a punto de ocurrir y no estaba dispuesto a perdérselo por nada del mundo. Lo que venía tenía todas las señales de convertirse en una de esas historias que no se olvidan fácilmente. Pasaron unos minutos y, tal como había anticipado, el personal del resort apareció con una botella de champán. Pero no era una botella cualquiera, era una de esas botellas premium que se piden en ocasiones especiales. Esta escena, aunque a simple vista podría parecer inofensiva, para nuestro seguidor fue una señal de alerta. Sabía que algo se estaba cocinando, y no precisamente en la cocina del resort. Sus ojos siguieron de cerca el recorrido de la botella, desde las manos del camarero hasta el momento en que Christine la recibió con una sonrisa que parecía decir mucho más de lo que sus palabras hubieran podido expresar. Y ahí estaba él, Franco Colapinto, a su lado, cómplice en cada movimiento. El seguidor, que no había parpadeado en varios minutos, se mantuvo atento. Sabía que, a partir de ese momento, cada segundo contaba. Vio cómo ambos se dirigían juntos hacia la habitación, caminando con una calma que contrastaba con la adrenalina que comenzaba a acumularse en el pecho de nuestro testigo. Hasta aquí, la escena podría parecer completamente normal para cualquiera que la viera desde afuera. Dos personas regresando a su habitación con una botella de champán. Nada extraordinario, ¿verdad? Pero no, algo en el ambiente decía lo contrario. La forma en que se miraban, la cercanía de sus pasos, las sonrisas cómplices. Todo eso formaba parte de una coreografía que solo alguien con experiencia en el arte de la observación podría notar. Una vez que la puerta de la habitación se cerró, nuestro seguidor se mantuvo en su posición. No se fue. No se movió ni un centímetro. Sabía que lo mejor estaba por venir. Las paredes del resort, aunque decoradas con lujo, no eran precisamente insonorizadas. Con el oído agudizado y la paciencia de un verdadero profesional, se quedó a la espera. Lo que sucedió a continuación no estaba en el guión de ninguna película, pero podría haberlo estado perfectamente. Primero, un silencio que duró apenas unos segundos. La calma antes de la tormenta, podría decirse. Pero luego, las risas. No cualquier tipo de risas, no esas risas forzadas de compromiso. No, estas eran risas auténticas, de esas que se escapan cuando la comodidad y la confianza entre dos personas es total. Las risas se hicieron más intensas por momentos. No era una carcajada común. Era ese tipo de risa que empieza baja,
contenida, y luego crece hasta convertirse en una explosión que se siente en el ambiente. Nuestro seguidor no necesitaba ver para entender lo que estaba pasando. La química entre ellos era innegable. Podía sentirla a través de las paredes. Justo en ese momento, el característico sonido de un corcho de champán saliendo de la botella se hizo presente. Ese pop inconfundible que anuncia el inicio de la celebración. Se escuchó claro, limpio y seguido de un pequeño murmullo. Nadie abre una botella de champán si no hay algo que celebrar, pensó el seguidor, y en ese momento tuvo la certeza de que la verdadera fiesta apenas comenzaba. Lo siguiente que ocurrió dejó a nuestro observador con la boca abierta, y eso ya es decir mucho. Él, que había visto de todo, esta vez no podía creer lo que sus oídos captaban. Ruidos, murmullos, susurros que no necesitaban traducción. No vamos a entrar en detalles, porque no es nuestro estilo, pero cualquiera con un poco de imaginación podría completar la escena. Las risas seguían ahí, pero ahora estaban acompañadas de otros sonidos que no eran precisamente palabras. Eran sonidos que, al escucharlos, hacen que la mente viaje sin necesidad de permiso. Podía percibir el movimiento, los pequeños golpes contra la pared, los sonidos que se producen cuando dos cuerpos no pueden evitar la cercanía. El seguidor miró a ambos lados para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Sabía que esta era una historia que pocos podrían contar, y él tenía la primicia en sus manos. No se atrevía a moverse, no quería hacer ruido. Cada segundo que pasaba le confirmaba lo que ya sospechaba desde el principio. Aquí había algo mucho más grande que una simple relación de compañeros de paddock. Las voces se escuchaban ahora con más claridad. No eran palabras completas, pero sí fragmentos que dejaban todo a la imaginación. Y si algo se sabe de la imaginación, es que siempre crea una historia mucho más intensa que la realidad. Los minutos pasaron, pero la intensidad no bajó. Al contrario, cada momento se sentía más cargado de energía. Los susurros se convertían en palabras entrecortadas, las risas se intercalaban con silencios breves que solo añadían más misterio a la escena. La puerta de la habitación permanecía cerrada, pero cada sonido que salía de ese espacio era una prueba más de que allí dentro no se estaba descansando precisamente. Para este punto, nuestro seguidor ya no podía evitar sonreír. Lo que había comenzado como una simple observación se había transformado en una experiencia inolvidable. Podía haber dejado su posición, podía haberse ido, pero eligió quedarse. Algo dentro de él le decía que esta historia sería digna de contarse, aunque, por supuesto, algunos detalles quedarían reservados para la imaginación. Los ruidos cesaron de forma gradual. La calma comenzó a regresar al pasillo, pero no sin dejar huellas. Podría pensarse que la escena había llegado a su fin, pero el seguidor sabía que el verdadero impacto no estaba en lo que ocurrió, sino en lo que se intuye que ocurrió. Y aquí viene la pregunta que todos están haciendo. ¿Qué pasó realmente entre Franco Colapinto y Christine GZ en esa habitación? ¿Fueron solo risas, champán y buena conversación? ¿O quizás fue algo más? Lo cierto es que, después de aquella noche, nadie pudo volver a verlos de la misma forma. Los rumores se multiplicaron y las teorías comenzaron a circular. La relación entre ellos ya no parecía tan simple. Lo que antes se veía como una conexión profesional ahora estaba cargado de una energía distinta, una chispa que era difícil de ignorar. No había pruebas definitivas, pero tampoco hacían falta. La mente humana se encarga de llenar los vacíos, y los sonidos que se escucharon aquella noche hablaban por sí solos. La historia se convirtió en leyenda, y el seguidor, testigo privilegiado de todo, tenía una verdad en sus manos que nadie podría rebatir. Para los que creían que todo esto era solo una historia de compañeros de paddock, esta experiencia les haría replantearse muchas cosas. Las miradas cómplices, la botella de champán, las risas y, por supuesto, los sonidos que trascendieron las paredes del resort, todo apuntaba a una sola conclusión: había más de lo que se veía a simple vista. Y así, nuestro seguidor, que había comenzado esta aventura como un simple espectador, terminó siendo el único testigo de una escena que aún hoy sigue dando de qué hablar. Lo que escuchó y vio esa noche no se borrará de su memoria. Y aunque nunca cuente los detalles explícitos, quienes conozcan esta historia sabrán que, a veces, lo que se intuye es mucho más poderoso que lo que se muestra. Porque los secretos, cuando se cuentan a medias, se convierten en mitos. Y este, sin duda, ya forma parte de la historia que nadie olvidará. Lo más impactante de toda esta situación es que, hasta el momento, ninguno de los dos ha dado la más mínima señal de querer aclarar los rumores. Ni Franco Colapinto ni Christine GZ se han pronunciado públicamente sobre esta supuesta escapada romántica a las paradisíacas playas de las Maldivas. Ni una foto,
ni un mensaje en sus historias de Instagram, ni siquiera una indirecta en sus publicaciones. Absoluto silencio. Y eso, lejos de apagar la curiosidad, la enciende aún más. Porque ya sabemos cómo funciona esto. Cuando no se habla de un tema que todo el mundo está comentando, el misterio se vuelve todavía más atractivo. Este tipo de silencios no son casuales. No nos engañemos. Si de verdad se tratara de una simple salida entre amigos, ¿por qué no decirlo abiertamente? ¿Por qué no subir una historia compartiendo la vista al mar o una foto grupal disfrutando de la playa? La ausencia de pruebas, en este caso, es casi como una confirmación de que hay algo más. Y es que las piezas empiezan a encajar de forma muy evidente. La cena romántica a la luz de las velas, la botella de champán perfectamente enfriada y los pequeños detalles que nuestro informante de lujo logró capturar con total precisión. Todo apunta a que no fue un simple viaje de amigos. Aquí hay algo mucho más profundo. Se nota en el ambiente, en las miradas que cruzaron, en la forma en la que se comportaban uno con el otro. ¿Coincidencia? Muy difícil de creer. Si hay algo que ya sabemos de este tipo de historias, es que las coincidencias no existen. Nadie se va a las Maldivas con un amigo a compartir cenas de ensueño con champán incluido. ¿O sí? No. Y si lo hacen, por lo menos lo anuncian con una frase casual del tipo, disfrutando con amigos. Pero aquí no ha pasado nada de eso. Solo hay silencio. Y ya sabemos que el silencio, en el mundo del espectáculo y del automovilismo, suele significar una cosa. Hay algo que no quieren que se sepa, al menos no todavía. Mientras tanto, el resto del mundo está haciendo su parte. Las redes sociales están en llamas. Los comentarios no paran de llegar. Cada vez que alguien menciona el nombre de Franco Colapinto o Christine GZ, automáticamente se dispara una nueva ola de especulaciones. ¿Será que están juntos? ¿Es su nueva pareja? ¿Por qué no dicen nada? Las preguntas están por todas partes. Los fans están hambrientos de respuestas, y el morbo por saber la verdad no hace más que aumentar. Algunos ya dan por hecho que están juntos, otros prefieren la cautela y solo observan, pero todos están hablando. Y cuando todos hablan, la historia no se olvida fácilmente. Hay quienes creen que esta puede ser una de esas relaciones fugaces que solo ocurren en un escenario perfecto como las Maldivas. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha vivido un romance de verano o una aventura pasajera en un lugar exótico? Las puestas de sol, el sonido del mar y la sensación de estar fuera de la rutina hacen que todo sea más intenso. Tal vez solo sea eso, un amor que empieza y termina en la playa. Pero, ¿y si no? ¿Y si esto es el inicio de algo más grande? No sería la primera vez que un viaje secreto se convierte en la chispa de una relación pública. Y si hay algo que el público adora, es ver cómo una historia secreta se convierte en un romance oficial. Eso sí, siempre después de muchas teorías, especulaciones y análisis de cada foto, cada gesto y cada palabra. De momento, no hay nada claro. Pero hay algo que no se puede negar, las pruebas están ahí. Las fotos filtradas, los detalles de la cena, la presencia de ambos en el mismo lugar y, por supuesto, la actitud de ambos al respecto. No hay desmentidos, no hay aclaraciones, no hay ninguna frase que intente cerrar el tema. Y eso, en este mundo, lo dice todo. Porque si no tienes nada que esconder, ¿por qué no decirlo directamente? Pero no. Silencio absoluto. Y eso, en este juego de rumores y especulaciones, se convierte en el combustible perfecto para la intriga. Mientras tanto, los portales de noticias del automovilismo y el mundo de los deportes no han dejado pasar la oportunidad de sumarse a la conversación. Todos quieren la exclusiva, todos quieren ser los primeros en confirmar lo que hasta ahora solo son teorías. Y no es para menos. Dos figuras reconocidas, ambos con carreras prometedoras, ambos con una legión de fans que no se pierden ni un solo movimiento que hacen. Franco Colapinto, la joven promesa del automovilismo, y Christine GZ, la audaz piloto con una personalidad arrolladora. Juntos, forman una combinación explosiva que no deja a nadie indiferente. Lo más curioso de todo es que, si la intención era mantener esta escapada romántica en secreto, no les ha salido bien. Y no por su culpa, sino porque siempre hay alguien observando. Un seguidor, un paparazzi improvisado, un fan con un móvil en la mano dispuesto a grabar o tomar una foto en el momento perfecto. Y fue precisamente gracias a uno de ellos que esta historia empezó a circular. Porque si no hubiera sido por la captura de esos instantes clave, hoy no estaríamos hablando de esto. Un testigo en el lugar y en el momento adecuado. ¿Casualidad? Difícil de creer. Estas cosas siempre tienen un toque de destino, o al menos, así se siente. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen.
¿Será esta la primera de muchas escapadas juntos o solo se quedará en una aventura de verano? No hay forma de saberlo todavía, pero si algo hemos aprendido con el tiempo, es que las historias que comienzan en secreto, tarde o temprano, se hacen públicas. Puede que ellos intenten negarlo, puede que guarden silencio o que simplemente jueguen con la intriga, pero los rumores, cuando ya han explotado, son imposibles de frenar. Y aquí estamos, hablando de ellos, comentando cada movimiento, analizando cada gesto. Porque, al final, eso es lo que mantiene vivo el interés. El misterio. La posibilidad de que, en cualquier momento, uno de los dos publique una foto juntos o hagan una aparición pública que termine de confirmar lo que todos ya están sospechando. De momento, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que alguno de los dos decida romper el silencio. O tal vez no lo hagan, porque ya sabemos que a veces el silencio es la mejor estrategia. El silencio hace que la gente hable más, que se generen más teorías y que la historia se mantenga viva por mucho más tiempo. Pero una cosa es segura. Esta no será la última vez que escuchemos de Franco Colapinto y Christine GZ juntos. Porque cuando una historia ya ha llegado a las redes y ha despertado el interés de la gente, ya no se puede detener. Lo que empieza como un rumor termina convertido en noticia, y lo que parece ser solo una cena se convierte en el tema de conversación de miles de personas en todo el mundo. Así que, por ahora, solo nos queda estar atentos. Seguir cada uno de sus movimientos, observar cada una de sus publicaciones y esperar esa señal que confirme lo que ya todos sospechamos. Porque, en este juego, la paciencia es clave. Los seguidores, los fans, los curiosos y los medios están al acecho, esperando el momento perfecto para decir lo sabía. Siempre lo supe. Y ahí, justo ahí, la historia se hará oficial. Hasta entonces, la intriga sigue viva. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es solo una aventura de verano o el inicio de algo más? Las apuestas están abiertas, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarlo todo. Porque, en este mundo, cada detalle cuenta y cada silencio, por pequeño que sea, puede esconder la noticia del año.